La siguiente exposición, la siguiente ponencia, nuevas tendencias en alimentación, alimentos bio, eco, fermentados, 3D, superalimentos, está a cargo de Vicente Brull Manigón. Vicente es farmacéutico comunitario en Valencia, es también dietista, nutricionista, es vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y miembro del Comité Científico de la Vocalía Nacional de Alimentación. Cuando quieras, Vicente, muchas gracias. Pues simplemente estaba agradeciéndote, Aquilino, la oportunidad de poder contar conmigo en este día, en esta presencia de las charlas y tener en cuenta las nuevas tendencias de alimentación con este tema tan atractivo como es de alimentos bio, alimentos eco, alimentos fermentados, 3D y superalimento. Son términos que están muy en boga y que hay conocimiento, pero no hay del todo buen conocimiento porque puede haber confusión de ellos. Esta presentación yo la he planteado estructurada con una introducción para luego pasar a hablar de lo que son alimentos orgánicos, nuevos alimentos y alimentos funcionales, extrayendo al final una conclusión para ser críticos como profesionales sanitarios que somos y ver pues a qué nos conduce precisamente todo esto. En esta introducción yo simplemente me hago eco de ver un poco dónde estamos. Este consumo que tenemos de determinados alimentos y ver el mercado cómo ha evolucionado últimamente. Podemos ver que en los últimos años pues hay una determinada tendencia a cuidarnos y a obtener alimentos que son más saludables. Por ejemplo, buena fuente de ello es el aumento en aceite de oliva virgen extra, el aumento en legumbres o el aumento en frutas, en detrimento de los aceites vegetales como el girasol, del azúcar o de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, bueno, pues este último año sí que hemos podido ver que debido al confinamiento por el COVID, pues ha habido un repunte en el consumo de harinas y de sémolas o de azúcar, porque al haber estado confinados, pues no cabe la menor duda que nos hemos dado a la pastelería, el Cake Challenge que pongo aquí, ¿no? Pero en general sí que hay, exceptuando este último año de lo que ha sido un consumo de harinas y de azúcar, sí que es verdad que hay por parte de la población una mayor sensibilidad para tomar una vida saludable y entre ellas una alimentación saludable. Entre ellos están los alimentos orgánicos. Tiene muchos nombres, como por ejemplo los alimentos bio, alimentos eco. ¿Qué es lo que pensamos en general? Bueno, pues prácticamente más o menos hará unos 10 años, por estos términos lo que pensábamos de un alimento bio o un alimento ecológico eran que eran alimentos naturales, que no contenían aditivos, no tenían colorantes añadidos, no tenían pesticidas para la elaboración, tenían un buen sabor, eran algo más caros. Pero lo que hemos visto últimamente es que la concienciación de la población ha evolucionado no solo para hablar del alimento como tal, sino ha evolucionado para tratar de producto o agricultura ecológica, para ver que el cultivo se hace con un uso más restringido de pesticidas, de fertilizantes, de antibióticos, que sobre todo se usan mejores prácticas ambientales para obtener este rendimiento de la fruta o de la verdura, o incluso los animales que se tratan a la hora de las ganaderías intensivas, pues respetando unos estándares más altos de bienestar animal, y que esto redunda en productos que son de mayor calidad y que son más seguros. Entonces, lo que vemos es que hay una gran indefinición en cuanto a los términos
bio, los términos eco, los términos orgánicos, ¿son lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, pues si atendemos a la definición y a lo que la ley contempla como producto orgánico, podemos decir que prácticamente son lo mismo, son sinónimos, el término bio, el término eco o el término orgánico, porque a lo que hace referencia es a la agricultura orgánica, cómo se han producido estos productos, no al producto en sí, sino al método de producción. Es lo que su definición viene a presentar aquí. Agricultura orgánica es el sistema de gestión agrícola y la producción de alimentos que combina la mejor práctica ambiental, siempre dando un poquito de hincapié a ser sensibles a las prácticas que en el cultivo se aplican, teniendo en cuenta el ecologismo y teniendo en cuenta la preservación precisamente de estos recursos naturales de un alto nivel en biodiversidad y sobre todo teniendo en cuenta el medio ambiente para que sea preservado en su grado más amplio. He incluido aquí un concepto que luego más adelante será muy importante para tener tenido en cuenta, como es el comercio de proximidad, que se le define como el tipo de comercio donde se encuentran los productos locales. Aquí, por ejemplo, tenemos también a una manera introductoria, son los países a nivel europeo que son productores y que destinan mayor porcentaje de su superficie agrícola precisamente a tener estos productos ecológicos, como pueden ser sobre todo Finlandia, algo Italia y Austria sobre todo. Sin embargo, podemos ver a nivel mundial que incluso quien consume esta producción, pues a nivel mundial, por ejemplo, podemos ver que son los Estados Unidos y Canadá, una gran población muy sensible y que demanda mucho esta comida orgánica, China, por la población tan grande que tiene, y luego a nivel europeo, que destacan no como productores antes, que eran Austria y Finlandia, pero sí como consumidores son Francia, Alemania e Italia también. Destacar también el gran aumento que supone prácticamente en 6 años a nivel mundial, que prácticamente podemos hablar de duplicar el consumo. Hablamos de 20.800 millones de euros a casi los 40.000 millones de euros a nivel mundial en 6 años. Y seguro que cuando se actualicen las fechas actuales estaremos ya rozando los 40.000 millones de euros en términos de consumo de comida orgánica. También destacar que la evolución en la Comunidad Económica Europea, en Europa, es casi del 80% el incremento en consumo de comida orgánica, comida ecológica. Entonces, ¿esto qué nos supone hablar? Una pequeña introducción. Bueno, pues pasamos de que prácticamente una pequeña historia de que es en España cuando el primer reglamento que habla de estos términos nos vamos a retrotraer al año 1991, cuando se equipara los términos bio, los términos eco a esta producción ecológica. Pasa un tiempo hasta el 2001, exactamente el Real Decreto 506/2001, cuando precisamente entonces se abandona el término bio y solo se define perfectamente claro que el término eco haga referencia a la producción ecológica, de forma que entonces aparece en España, precisamente a partir del 2001, una diferenciación entre el término bio y el término eco. Claro, esto lo aprovechan mucho las grandes empresas para promocionar sus productos, precisamente como marketing. Y en el marketing se usa la palabra branding para precisamente definir lo que es un reclamo en consumo para destacar una bondad del producto, sin perfectamente que estuviera definido ni caracterizado este producto bio. Claro, hay confusión porque únicamente era el producto eco el que recogía una normativa de la producción ecológica. Es cuando aparecen en el mercado yogures que son bio,
determinados productos en otros canales, incluso en la farmacia, donde usan esta palabra bio, introduciendo pues un objeto de reclamo para el mayor consumo. Entonces aparecen las primeras denuncias y es cuando nos vamos al reglamento 834 del 2007, donde es un reglamento a nivel europeo, donde precisamente se iguala los términos bio, los términos orgánico, los términos eco, para hacer referencia a la producción ecológica y para que se abandone en determinados aspectos el uso fraudulento de la palabra bio en beneficio de determinadas marcas que lo usan solo para intentar vender más y usarlo como gancho para aumentar el consumo de determinados productos. Claro, este reglamento a nivel europeo lo que precisamente habla son de las bondades de unos controles para asegurarnos esta agricultura ecológica. Una agricultura ecológica que las autoridades europeas, como es la EFSA, pues, y la española por defecto, que es la ESAN, pero digamos que piden a un organismo independiente para que audite todos y cada uno de los productos para ver de qué manera se han puesto en el mercado, se han cultivado, si obedecen a criterios realmente que son ecológicos, de cultivo ecológico. Estos parámetros, por ejemplo, pueden obedecer a la protección del medio ambiente, la protección del clima, la conservación de la fertilidad del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad, el respeto de los ciclos naturales. También hacen referencia al bienestar animal, la no utilización de productos químicos sintéticos, la no utilización de los OGMs, de los organismos genéticamente modificados, que el etiquetado sea correcto. Aparece entonces una profusa y enorme regulación, legislación alimentaria a nivel europeo. Esta, por ejemplo, que nos aparece en pantalla es la última y es la que recoge de las últimas incorporaciones, donde además de todos estos aspectos que he mencionado, bueno, pues además se refuerza el sistema de control para desarrollar no solo todo lo que he dicho, sino también la confianza de los consumidores, o para aplicar nuevas normas a los productores, o para que las importaciones de determinados países terceros, para que se garantice que sean de la misma calidad. Entonces, digamos que estas empresas que auditan estos productos, se llama EcoCert, son las que aplican estos rigurosos controles y para facilitar la identificación de estos productos usan un determinado logo donde garantizan que al menos estos productos se han cultivado con un mínimo de 95% de ingredientes que son ecológicos, de ingredientes añadidos al cultivo, que es siempre lo que hace referencia. No habla de la bondad del producto como tal, sino del cultivo, de cómo se ha producido este alimento orgánico, este alimento bio, este alimento ecológico. Esta sigla, que es la reconocida con las estrellas formando una hoja, es la que se usa sobre todo a nivel europeo. Tengamos claro que también Europa es la que dicta todos estos reglamentos y luego son los países los que van aplicando en su medida estos reglamentos. Y aquí en España son precisamente las comunidades autónomas, porque tienen transferidas estas competencias, las que van aplicando. E incluso estos logotipos, este logotipo puede verse ampliado con determinados logotipos de cada comunidad autónoma. Claro, esto a veces es bueno, pero sí que dificulta a veces la correcta identificación de que estos productos sean como tales, orgánicos. Otro grupo de nuevos alimentos, de alimentos ecológicos es lo que se llama nuevos alimentos, en el grupo tercero. Estos nuevos alimentos a veces yo creo básicamente que vienen por dos vías. Una vía que es la vía de la globalización, donde básicamente hemos importado
alimentos y empezamos a tomar alimentos que tradicionalmente son consumidos en otro tipo de culturas, en otro tipo de países, donde perfectamente se identifican, y luego lo veremos, unos alimentos que aquí tradicionalmente no los tenemos incorporados a nuestra dieta. Y por otra parte, otro grupo de alimentos que precisamente están también en auge, no por la globalización, sino justificados por el gran incremento en población que a nivel mundial, pues en los últimos años estamos teniendo y que previsiblemente se vean comprometidos para asegurar la alimentación a toda la población mundial. Estos nuevos alimentos, que perfectamente puedo hablar de insectos, de larvas, de carne cultivada o de alimentos 3D, bueno, pues los nuevos alimentos son definidos tal cual como unos alimentos que antes no se usaban en cantidades importantes en la Unión Europea y que también está perfectamente definida e identificada en una regulación europea. ¿A qué hace referencia básicamente? Bueno, pues que sea algo nuevo, como dice su palabra. ¿Algo nuevo a qué? Pues una estructura molecular nueva que provenga, por ejemplo, de un microorganismo o de un alga o de un hongo, de un origen mineral, de una planta, ¿por qué no también de animales o de cultivos de células o de tejidos, o un nuevo proceso de producción de nanomateriales? En nanomateriales, la legislación que es cada apartado de estos los identifica y los define perfectamente son los que contienen más de 100 nanómetros. Es impresionante. Puede ser un nuevo alimento, por ejemplo, vitaminas, minerales u otras sustancias que se han obtenido por un proceso nuevo. También complementos alimenticios que sean nuevos. Entonces, estos nuevos alimentos que obedecen a la descripción que está recogida perfectamente en este reglamento europeo, se amplían nuevas categorías, perfectamente viene todo muy identificado a qué hace referencia, las autorizaciones genéricas, la promoción de la innovación, el listado de nuevos alimentos autorizados. Es decir, que para que un alimento sea catalogado como nuevo, tiene que perfectamente responder a una definición e identificación que recoja este reglamento europeo. Todo esto viene reflejado, por supuesto, por la Agencia de Seguridad Alimentaria a nivel europeo, la EFSA. Todos estos listados de nuevos alimentos a nivel europeo también son recogidos por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, que es la agencia española a nivel europeo, pero la que tenemos aquí, que es la que se encarga de precisamente de adaptar toda esta normativa europea a la singularidad española. Por ejemplo, en cuanto a nuevos alimentos también, por ejemplo, mencionar que no recogen aquí los organismos genéticamente modificados. Los alimentos que se pueden colocar en el mercado tienen que obedecer a este reglamento europeo. Es decir, la cantidad de normativa legal y de legislación alimentaria que hay en aras de garantizarnos una seguridad alimentaria y que de que los productos que vengan y que comamos aquí sean perfectamente sanos, nutritivos, saludables y seguros, son estas agencias, la europea, la EFSA, y la española, la AESAN, con muchísima normativa y muchísima legislación sanitaria la que se recoge para garantizar precisamente nuestros derechos. Claro, hablamos de un tema tan sensible como que es la OMS la que nos está intentando promocionar a nivel mundial que no desestimemos la opción de incorporar a nuestra dieta pues, los insectos y las larvas. Pero claro, precisamente a nivel europeo, pues es precisamente un tipo de alimentos que no nos atraen. No nos atraen porque no forman parte de nuestra dieta y los consideramos que son asquerosos, que puedan llegar a ser peligrosos, que no nos pueden aportar nada.
a nivel nutricional. Sin embargo, a lo mejor es en otros determinados países donde precisamente a lo mejor alimentos nuestros pues provocan esa misma reacción. Por ejemplo, aquí solemos tomar caracoles, por ejemplo, que a lo mejor en otros países precisamente aportan esta misma sensación, o incluso gambas. La gamba no deja de ser un animal del fondo marino que es carroñero, o los mejillones que están en las bateas a las puertas en las entradas de los puertos marítimos, y sin embargo esto pues provoca rechazo en otras sociedades. Es un nuevo alimento, es una nueva tendencia y es algo que se está promocionando. La entomofagia, precisamente lo que estamos comentando, es la definición que toma a la ingesta de tomar pues, todos estos insectos, pequeños escarabajos o incluso alacranes, como tenemos aquí en la imagen de la izquierda. Por supuesto, todos estos alimentos de insectos o larvas se reflejan también en que deben ser aceptados y pasar unos determinados cánones de control y de seguridad alimentaria, como es el reglamento a nivel europeo 2015/2283, donde básicamente se menciona todos los requerimientos que se deben pasar estos alimentos para que puedan ser autorizados como nuevos alimentos o incluso ser notificados. Hay algunos de ellos que si demuestran que son consumidos en sus países de origen de una manera segura más de 25 años, pueden ser adaptados a nuevos países. De insectos o larvas, pues vamos a ver ventajas y desventajas. Las ventajas es que tienen un alto valor nutritivo, son proteicos, pero tienen gran versatilidad gastronómica, bajo riesgo para nuestra salud, no provoca efectos de gas invernadero, tienen menor cantidad de agua para su consumo, es decir, una tasa eficiente de conversión en alimentos mucho mejor. Pero claro, evidentemente tiene desventajas y es que incluso nutricional pueden incorporar algunos antinutrientes, pero desconocemos en profundidad por falta de estudios si tienen algunos alergenos que incorporados en la dieta puedan desarrollar alguna alergia en la población europea, e incluso presencia de microorganismos y que sobre todo tienen muy baja aceptación. Otro tipo de nuevo alimento puede ser la carne cultivada. Ya por mediados del siglo XX ya era Winston Churchill el que aventuraba que era absurdo criar pollos para solo comer la ala o la pechuga. Era un adelantado en su tiempo. Una carne cultivada también que obedece a la misma regulación europea que habíamos comentado antes y que para ser preparada debe también solicitar esta misma autorización. Una carne que se extrae por biopsia de un animal y que en laboratorio, previo a un cultivo de esas células, pues precisamente lo que obtenemos es algo que se asemeja no del todo a lo que entendemos como carne. Todavía faltan muchísimas más estudios para intentar que al menos lo que nosotros tenemos como entendido como carne, pues que se asemeje en cuanto a los elementos sensoriales de vista, de sabor, de determinados tejidos estructurales, de que se añada la grasita, los filamentos. Es decir, que falta todavía un poquito más de estudio para incorporar que este cultivo de células en laboratorio pues, se asemeje, sobre todo de la vista y de sabor, a lo que entendemos como un chuletón. De todas formas, simplemente por curiosidad, este fin de semana ha salido publicado en prensa que precisamente un par de investigadoras del CSIC y de la Universidad Francisco de Vitoria, bueno, pues han llamado ya a una carne vegetal como ready y que se van precisamente a intentar promocionarla ya para este verano, que esta carne no es más que intentar suplir una carne con una buena fuente
proteica, pues a base de juntar lo que es un cereal con una legumbre, como pueda ser el arroz y la algarroba, de forma que, como ya todos sabemos, que la legumbre, que es rica en lisina, y el cereal es rica en metionina, pues cada uno aporta estos dos aminoácidos esenciales para crear no una carne, pero sí una proteína de valor alto biológico y que se asemeje dentro de lo que cabe a lo que nosotros entendemos como una carne. Eso que sirva como anécdota de este último fin de semana. La carne, bueno, pues también tiene sus ventajas y desventajas. Cada vez hay mayor sensibilidad por los animales y, bueno, pues de esta ventaja es que no se sacrifica al animal, se reduce el uso de antibióticos, se reduce el impacto en el campo para verla de criar esta ternera, se reduce el consumo de energía. A nivel ambiental, todos son ventajas, pero claro, hay todavía unas determinadas desventajas y es que estas texturas en la carne pues todavía no se han conseguido y estos factores de crecimiento que se emplean para el crecimiento pues todavía no están suficientes estudios para asegurar que sean totalmente inocuos. Otro tipo de alimento nuevo, por ejemplo, es el que es fabricado in situ. Son los alimentos 3D, a partir de como una impresora con alimentos en el que se crean alimentos tridimensionales a base de capas. También este tipo de alimentación tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que, bueno, pues se personalizan perfectamente nutricionalmente a cada persona lo que quiere, se hace in situ. Se puede modificar incluso el perfil sensorial, añadiendo determinados nutrientes para darle el aspecto o el gusto o el aroma que nosotros queramos. También podemos que dure más el alimento, son fáciles de transportar. Muy interesante también, por ejemplo, para pacientes con disfagia, cuando es un tipo de textura que fácilmente es masticable y que pueda pasar. Pero sí que tienes también sus desventajas, que es un proceso, pues, que duda cabe que es mucho más complejo. Hoy por hoy, el que más, el que menos pueda tener un robot en casa de cocina, pero no tiene una procesadora de estas con una impresora 3D de alimentación. También como desventaja, bueno, la temperatura puede también influir en el proceso de mezclado de los alimentos, así como en la limpieza de precisamente todos estos instrumentos que pueden, a lo mejor, quién sabe, aumentar la contaminación cruzada. Por todo esto son alimentos nuevos, pero que tienen sus pros y sus contras. Otro grupo de alimentos son los alimentos funcionales. Se les llama también superalimentos, pero en realidad estos alimentos con capa de Superman que parece que por ingerirlos debamos prescindir de otros, el brócoli, que tradicionalmente se le presume unas bondades, ¿son tan buenos como se les presupone? Todo esto también viene perfectamente identificado en los organismos oficiales. Precisamente lo que tenemos que darnos cuenta es que el concepto de superalimento no está como tal, con lo cual las bondades que se le presuponen a estos determinados alimentos habría que analizarlos personalmente a cada uno, identificados cada uno a ver si son así. Se les llaman normalmente alimentos funcionales a los que proporcionan, como pongo aquí, unos nutrientes y unos beneficios adicionales relacionados para tratar enfermedades. Pero claro, esto no está recogido en ningún sitio y no está perfectamente demostrado. Una cosa es que tengan determinadas bondades y que sean saludables y otra cosa es demostrar que esta capacidad de ser superalimento que no es como tal. Por eso no existe ningún consenso en definir a estos alimentos funcionales como perfectamente superalimentos. De ahí que, bueno, pues que haya una determinada indefinición y que como sanitarios que somos tengamos que identificar perfectamente a cada uno, si son tan buenos o no. Yo, por ejemplo, me he quedado con el kefir y la quinoa. El kefir como un superalimento porque proviene
de un fermento, y una quinoa también que es, bueno, pues que se le presupone muchísimas propiedades. Estos alimentos funcionales también vienen recogidos en el reglamento europeo y perfectamente todas estas declaraciones, si es que las tienen que tener su base científica que se analiza por la EFSA, pero una cosa es alimento funcional y otra definición es superalimento, que para nada obedece a ninguna definición. El kefir, por ejemplo, que proviene, es un alimento fermentado y que contiene muchísimos probióticos, es muy bueno, con distintas especies bacterianas, también incorpora en cantidades adecuadas a estos microorganismos que le confieren un beneficio a la salud. Están promocionados por la OMS y por la AESAN. Bueno, como tal, no existe una legislación específica, aunque sí que todos los probióticos como tales vienen en este reglamento europeo. Hay determinada indefinición en cuanto al kefir, pero no a los probióticos. Por ejemplo, tienen también beneficios, forman parte estos alimentos de la inmunomodulación, tienen efectos para reducir niveles de colesterol, efectos antimicrobianos, intolerancia a la lactosa. Bueno, sería interminable los beneficios que tienen, pero en realidad los fermentados, no el kefir por él solo, por ser el kefir. Porque aquí, por ejemplo, muestro las diferencias en cuanto al kefir o un yogur griego o una cuajada. Bueno, pues en cuanto a cantidades de proteínas, de colesterol, vitamina A, de folatos, de calcio, no hay nada que nos diga que el kefir sea destacablemente por encima de otros alimentos también fermentados. Entonces, el kefir es un superalimento, no, es muy buen alimento, pero en igualdad de condiciones que podamos tener aquí en España nuestra cuajada perfectamente. Otro alimento, la quinoa que se llama pseudo cereal. Vamos a hablar, por ejemplo, de las bondades de la quinoa rápidamente. No contiene gluten, tiene un perfil proteico también muy alto, tiene calcio, ayuda a reducir los niveles significativos de colesterol y reduce la obesidad, es bueno para la esteatosis hepática, tal y como se han demostrado numerosísimos estudios científicos. Pero de ahí a que se le catalogue como un superalimento, pues no. Podemos ver de la misma forma como el BEDCA, la base de datos de los alimentos, como siendo un buen alimento, un alimento funcional, pero no destaca por encima de lo que puedan ser nuestras lentejas, nuestro arroz o nuestro trigo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Pues a que actualmente los consumidores preferimos estos alimentos que respetan el medio ambiente, pero que, sin embargo, no se tiene en cuenta el comercio de proximidad. Por ejemplo, podemos estar perfectamente ante un producto ecológico que ha cumplido todas estas exigencias a nivel europeo, que ha cumplido toda esta regulación alimentaria, pero que a lo mejor ha madurado en una cámara o a lo mejor ha madurado en unos invernaderos y se han gastado, bueno, pues muchos miles de gasoil calentando unos invernaderos para obtener un producto ecológico. Y este producto como tal es ecológico y no tiene mucho sentido la huella climática, esta huella en contaminación que tiene este producto que llamamos producto, un alimento ecológico. Entonces, hay que tener mucho cuidado a veces con lo que nos intentan vender, con esas bondades del alimento ecológico, porque a veces, bueno, pues no son tan buenos, porque no nos hablan de las bondades del alimento como tal, sino que se ha criado en un entorno que se ajusta a una legislación que cumple con unos cánones. Pero decir a lo mejor de una piña que se ha criado pues con estos determinados cánones, cumpliendo esa determinada legislación, pero que viaja desde el sur de África,
pues tampoco tiene mucho sentido. Con lo cual, yo abogo por ser sensible a estos alimentos que cumplen con esta determinada normativa, pero sobre todo con los alimentos que sean próximos, que se hayan criado próximos a nuestro entorno, que lo tengamos en cuenta. Otra también contradicción es de los nuevos alimentos que surgen a raíz de los cambios que estamos experimentando, bueno, pues como sociedad. ¿Son una solución al problema? Pues podrían serlos, pero falta todavía por incorporar determinados alimentos que culturalmente pues entramos en choque con ellos y que, bueno, pues todavía falta mucho recorrido para poderlos incorporar a nuestra dieta. Y luego también los alimentos funcionales o los que se llaman superalimentos sí que nos proporcionan beneficios, debemos ahondar en ellos, pero precisamente si nos portan beneficios es en base a la combinación con otros alimentos que también aportamos y que lo importante es tomarlos todos en una dieta equilibrada y que precisamente esta dieta sea ajustada a unos cánones como los que conocemos, de dieta mediterránea, de proximidad, donde las verduras sean básicamente la base de toda la alimentación. Pero cuidado con los nuevos términos que nos están llegando y que bajo estos términos, bueno, pues nos quieren vender unas bondades que a veces lo son o no lo son. Y ahí lo dejo. Por eso, muchísimas gracias por vuestra atención y al final espero algún comentario vuestro.